Bien, estimados, vieron que ya les dejé las devoluciones de la actividad 1, ¿tá? Los que tuvieron alguna cosita para revisar o corregir, se las marqué ahí. Si tienen alguna duda, para no consumir mucho tiempo ahora de la clase, me escribe por privado, ¿sí? En el aula de campus. Si tienen alguna duda o consulta, me escriben por ahí. Traté de ser muy concreta, pero por lo menos miré todas las entregas, las gráficas y el análisis que hicieron. Alguno capaz que le comenté, no sé si fue el caso, porque corregí varios grupos el fin de semana. De repente de que revisen en las gráficas cómo quedan los datos apilados, o de repente y lo hicieron bien, lograron el objetivo de la gráfica, pero de repente en el eje de las abscisas quedaron o las partes del cuerpo o los tipos de accidente, y la idea es que quede al revés, ¿no? Que quede en ese eje los meses y que el contenido mes a mes se vea reflejado en la gráfica. El que no tenga ese comentario es porque lo hizo bien y justamente les marqué que la gráfica estaba bien en el diseño, en el contenido y en el análisis de los datos que hicieron también. Si tuvieron algún comentario se los hice, ¿tá? Pero básicamente el objetivo del trabajo era lograr el gráfico y nada, y que pudieran hacer ese análisis. Si alguna duda queda sobre eso, me escribe, ¿tá? Y con respecto a la actividad 2, que en realidad lo hicimos medio como modificado por razones de tiempo, la actividad 2 iba a ser el cálculo, ¿sí? Como no llegamos a ver eso, y mi idea es hoy terminar el proceso productivo y repasar con ustedes el método de evaluación de riesgo químico, les marqué en esa tarea, que ya hay un compañero que lo hizo, buscar una ficha de seguridad de uno de los productos químicos que mencionamos en clase. Yo ahí en la actividad les menciono un material particulado o un solvente, ¿tá? Y de ahí marcar, indicar cuál es la frase H que van a utilizar, cuál es el punto de ebullición y cuál es el valor límite ambiental, porque esos tres datos lo vamos a necesitar para el cálculo. Entonces, de esa manera, ya van revisando los datos, yo me fijo de que estén trabajando con los datos correctos y así avanzar con el cálculo, ¿está? Denme un segundito que yo voy a compartir acá pantalla. Esa actividad está marcada acá, que dice actividad ficha de seguridad. Y acá está un poco el cometido de lo que quiero, o sea, primero que nada, buscar la ficha de seguridad, y si hay dudas con respecto a dónde buscarla, también dejé un foro ahí de debate para consultar páginas o lo que necesiten para obtener una ficha de seguridad actualizada, ¿tá? Acá dejé algunos ejemplos, pueden usar un material particulado como dióxido de titanio, negro de humo, que los vimos en el proceso productivo, o puse mal acá, carbono de calcio, no es carbonato de calcio, o algún solvente, ¿no? Aguarrás, metilpropilacetato, alguno de esos ejemplos pueden utilizar. Y la idea es que suban la ficha de seguridad para yo revisar que sea una ficha actualizada, y tienen que indicar estos tres parámetros. ¿Cuál es la frase H de peligrosidad que van a usar para la evaluación de ese producto? El dato del punto de ebullición y el dato de valor límite ambiental, ¿tá? Esos son los parámetros. Vamos a ver que para, por ejemplo, los materiales particulados va a tener un dato de punto de ebullición, pero no lo vamos a usar, ¿tá? Porque para la evaluación de producto particulado, en realidad vamos a ver cómo es esa tendencia al medio ambiente, y eso lo proporciona la misma técnica. No vamos a partir del punto de ebullición de un material sólido, ¿tá? Así que un poco esa es la consigna. Yo recién estaba mirando la entrega de un compañero, por ejemplo, que hizo todo como una introducción del producto y, bueno, nada, indicó en la consigna el producto, la ficha de seguridad que la anexó y que está correcta, la frase H, donde él va a utilizar esta porque es la de mayor criterio crítico, o sea, es la más, la que castiga más en el resultado, y indicó también un rango, porque a veces puede pasar que el punto de ebullición no sea un valor único, sino un rango, y el valor límite ambiental para este producto, ¿tá? Acá lo que vamos a ver, que muchas veces las fichas de seguridad
indican el valor límite ambiental en partes por millón. Y la técnica nos pide trabajar en miligramos metro cúbico. ¿Tá? Entonces, si en la ficha no lo dice, a veces están los dos datos. ¿Tá? Lo ponen las dos unidades, en partes por millón y en miligramo metro cúbico. De todas maneras, yo les dejé los materiales, que es algo que quería chequear ahora. Denme un segundo a ver si está por acá. Les dejé un listado de... No, perdón, un segundito, ahí. Les dejé, y si no lo hice, lo hago ahora mismo. En los materiales, les dejé este material que es un compendio de los valores límites ambientales para los productos químicos. Este es del año 2021, no creo que haya mucha diferencia entre este y alguna otra versión. Entonces acá pueden buscar, es un PDF, ponen en el buscador el producto químico para ubicarlo, porque es una lista muy exhaustiva, y ahí van a encontrar también las unidades de valor límite ambiental en miligramos metro cúbico. ¿Tá? Les digo, por si no lo encuentran en la ficha, lo pueden encontrar en este compendio. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esta actividad? Es concretita, es rápida, es solamente buscar la ficha, subirla, y si quieren lo pueden, muchos compañeros lo que pueden hacer es, si tienen oportunidad de escanear, lo imprimen, marcan con un fluo los datos que están en la ficha, y le agregan un comentario ahí y lo suben. Esa es una forma rápida. Si no, hacen un Word como hizo este compañero y colocan acá el producto, algún dato adicional de la consigna y los datos que les consulto. ¿Sí? ¿Queda alguna duda sobre esto? ¿Para cuándo dijo que era, profe, perdón? Esto lo puse fecha al viernes, porque en realidad hoy va a ser nuestra última clase, entonces quiero que más o menos yo voy a ir mirando lo que van subiendo, cosa de que puedan hacer el cálculo correcto. Igual hoy vamos a hacer el cálculo, un ejemplo hipotético, ¿tá? Para que todos revisemos las etapas del proceso de evaluación de riesgo químico. Pero Profe, ¿podrá correrla el sábado la fecha? Porque yo tenemos clase toda la semana y salgo de trabajar y me voy para allá. sí, no hay problema, lo corro para el sábado. Por lo menos ya el sábado que no tengo clase ya lo puedo mandar. ¿Tá? Vieron que nosotros, por eso yo no quería hoy avanzar lo más que se pueda, porque no tenemos muchas más chances, porque nuestra última clase es el próximo lunes, el 25. Entonces no quería consumir mucho, o sea, esto que van a hacer, lo van a entregar, pero es como un subproducto, porque lo van a tener que mostrar el trabajo final también. Entonces, no es un retrabajo, o sea, este análisis lo van a tener que hacer para hacer el cálculo. Entonces, si quieren, se los extiendo hasta el fin de semana, no hay problema. Pero el fin de semana también van a tener que mandar la actividad final. ¿Ah? Les pongo la misma fecha las dos cosas, ¿sí? Yo por lo general el lunes 25, la idea es que ustedes ya suban la presentación final para la defensa de ese mismo día. Nosotros tenemos la clase presencial de 10, no tengo la hora todavía confirmada, tengo que hablar con la inscripción, pero seguramente arranquemos a partir de las 19. ¿Tá? Y ahí nada, la idea es que ya estén las presentaciones subidas al aula. Perfecto, gracias por el aviso de Antonella. Capaz que queda como demasiado solapada las fechas, no tenemos otra opción. Yo consulté para correr la fecha del 25 más para fin de mes, pero no tenía disponibilidad ni de sala, y también ustedes tienen clase los viernes, o sea que no había posibilidad de mover esta fecha. ¿Tá? Yo lo intenté, por eso quise adelantarla el sábado que viene para el que tuvimos el sábado pasado, si no, no íbamos a tener mucha chance entre la última clase y la defensa. O sea que es básicamente por esa razón que se nos apretó un poco la agenda. Pero esto ya les digo, les pongo la misma fecha de entrega, o sea, se la extiendo hasta el sábado, domingo, pero la presentación final les voy a poner el mismo lunes, ¿tá? Al mediodía, tipo 1 de la tarde, cosa de que quede todo ya subido, y después de tarde nos encontramos en la UTU y ahí hacemos la presentación. ¿Tá? Pero necesito que eso quede también entregado en el aula. Bien, denme un segundo. ¿Dónde quedamos? Acá.
Esto ya lo vimos, ahora vamos a ver, déjenme un segundito que dejo de compartir. ¿Dónde quedamos? ¿Se acuerdan la clase pasada, el sábado? Habíamos ya avanzado con el proceso de dispersión, ¿verdad? Sí, quedamos ahí. Quedamos ahí, ¿verdad? Bien. Esperen un minuto que ya estoy abriendo. Bien. Habíamos quedado, vamos a hacer un repasito de la parte de la dispersión. Hablamos de la composición de la pintura anteriormente y mencionamos entonces que tenemos como 5 grandes grupos en el proceso de dispersión, que tenemos el material particulado, que son los pigmentos y las cargas, los solventes, que dependiendo del tipo de pintura puede ser agua o una mezcla de solventes orgánicos, las emulsiones o los ligantes, ¿sí? Que son los que adhieren la pintura de alguna forma en la pared o en la superficie que vamos a tratar, y los aditivos, perdón, que se pueden agregar en diferentes partes del proceso. Hay aditivos que se agregan al comienzo, brindando a la pintura una mayor estabilidad. ¿Se acuerdan que yo les decía la otra vez que, bueno, para evitar la sedimentación y que los productos se separen, hay aditivos que ayudan en ese proceso de estabilidad y de dispersión? Entonces, cuando hablamos del proceso de dispersión, como dice acá abajo en celestito, es ese proceso de empastar y dispersar esos materiales particulados en un medio líquido. ¿Tá? Entonces, el proceso de dispersión unifica estas dos partes, ¿sí? De los 5 componentes que hablamos, o de los 4 principales, acá intervienen estos: los materiales particulados, el pigmento y la carga, y la fase líquida, y algún aditivo. No intervienen los ligantes, las emulsiones no se agregan en el proceso de dispersión. ¿Tá? Creo que la clase pasada, bueno, ahora voy a ir avanzando en los equipos y en cómo más o menos se manipula. Creo que llegamos a ver un videíto cortito, recuérdenmelo si no lo hice, lo volvemos a ver ahora. Acá Sí, lo vimos, ahí va. Entonces, en esa parte, en realidad, lo que importa es, primero, humectar el material particulado, porque yo necesito un tiempo de que eso se humecte para que la dispersión sea efectiva. Por eso se le llama a esa parte inicial empastado, ¿sí? Por eso lo dice acá, proceso de empastar y luego dispersar, ¿no? Ese empastado se hace a una velocidad controlada, garantizando que todo el material particulado quede integrado. Y el proceso de dispersión es solamente energía, es agitación a gran velocidad para que justamente se forme un material lo más homogéneo posible, ¿sí? Denme un segundo que esto quedó trancado acá. Estuvimos viendo diferentes tipos de tanques de producción con distintas prestaciones, como son las protecciones colectivas. También habíamos visto en el depósito otros diseños de protecciones colectivas. Hice mucho hincapié en eso porque en el método de evaluación de riesgo químico vamos a ver que nos pregunta justamente ese diseño de protecciones colectivas, y vamos a ver que muchas de las que vimos son bastante parecidas o se acercan bastante a la técnica. Entonces nos ayuda también a identificar algún diseño. Vimos las diferencias en los equipos dispersores, ¿no? En distintas tecnologías donde hoy en día los proveedores de estas máquinas en su diseño contemplan la protección de las partes móviles, la protección de las ollas, del contenido, ¿sí? Cuando antes de repente todo ese diseño no estaba contemplado. ¿Ah? La diferencia, por ejemplo, en la dispersión, en el empastado en una olla con respecto a un tanque.
cuando el equipo dispersor, que sería este eje, ¿no? Agitador, está dentro de un tanque, está más protegido, está más envuelto, entonces el trabajador tiene menos probabilidad de entrar en contacto con esa parte móvil, ¿sí? De sufrir de alguna manera salpicaduras y proyecciones producto del vuelco de los materiales en una olla, ¿tá? En el video que vimos, que ahora lo vamos a repasar, vimos diferentes diseños de dispersores, de capacidades, de tamaño, pero la función, ya sea en un tanque o en una olla, es la misma. Cambia obviamente las capacidades, ¿no? De poder producir en una o en otra, dependiendo de la necesidad de producción, y las principales exposiciones que tiene un equipo por sobre otro, ¿no? Cuando veamos la evaluación de riesgo químico, también nos va a consultar en un ítem qué tan cerrado o qué tan abierto es ese sistema de trabajo, ¿no? Entonces, si hablamos de un tanque de estas características, como les decía, además de estar el equipo dispersor dentro del tanque, eso es algo hermético, ¿sí? Ya sea desde el fondo, que es algo mucho más cerrado, donde solamente la boca de descarga es la que uno puede abrir y cerrar aleatoriamente en función de la necesidad de agregar o de mirar cómo va el proceso, ¿sí? Mientras que en la olla, si bien los diseños de hoy cuentan con una tapa, no es algo hermético, ¿sí? Entonces, calza, tapa la olla, pero no hay una hermeticidad que, digamos, no va a mitigarse ningún material particulado al ambiente, por ejemplo, ¿sí? O mientras eso se está agitando ahí durante tantas horas, no hay un hermetismo. De todas maneras, vimos también los sistemas de extracción, cómo pueden estar adosados en el tanque o en la olla. Por ejemplo, en este tanque que se ve acá, no se ve del todo, pero bueno, acá hay como un caño que tiene un flexible. Esto es un sistema de extracción que está montado en el tanque, en el propio tanque, en el diseño, ¿tá? Entonces todo lo que pueda generarse acá adentro es, de alguna manera es controlado y es succionado por este sistema de extracción. Sin embargo, en la tapa de la olla es algo que se coloca, que se inserta. Entonces ya hay una posibilidad, ¿no? De que no quede bien encastrado o de que ese flexible con el tiempo se rompa, ¿sí? Entonces no es lo mismo el cuidado y el mantenimiento de estas partes en un equipo que se mueve mucho, porque recuerden, como vimos en el videito, esto sube, baja, coloco la olla, saco la olla, hay mucha movilidad de partes que lo hacen más, no quiero decir inestable, pero lo hacen más sensible, ¿sí? a esas protecciones. Sin embargo, el tanque, más allá de que tengo las protecciones que tengo que controlar, es algo más estático. No estoy moviendo el tanque, ni sacando el dispersor, ni sacando, ni desacoplando la extracción localizada. ¿Me explico? O sea, es bastante más seguro, entre comillas, el trabajo en un tanque que en una olla. Por lo general, se usan los dos por igual, pero van a ver en que de repente en las empresas más chicas, de menor porte o más familiares, lo que más se utiliza es la dispersión en este tipo de equipos de dispersor con olla. ¿Tá? A modo de repaso vemos brevemente el videíto donde veíamos distintos diseños de dispersores en olla y también de dispersores en tanque. Yo les comentaba la clase pasada, y si no lo hice, no me acuerdo, pero bueno, el empastado más complicado, si se quiere, es el del enduido. O sea, en donde yo trabajaba se hacía enduido, y créanme que la potencia que tienen esos equipos para producir esa pasta, que después se envasa en caliente, tiene que ser, bueno, son equipos sumamente potentes. Acá veíamos brevemente una maniobra donde un operario corta una bolsa de dióxido de titanio y su intención es volcar el contenido dentro de un tanque. Las dimensiones de los discos también guardan relación con la dimensión de los tanques, ¿sí? Dependiendo del tamaño de los mismos, bueno, los discos de dispersión pueden ser más chicos o mucho más grandes en diámetro. Y esos discos son discos dentados, tienen como unos dientecitos que están orientados hacia arriba o hacia abajo. Voy a detenerme ahí, a ver si puedo.
Vieron que tiene como unas aletitas los discos, ¿tá? No son demasiado filosos, pero si entráramos en contacto o nos golpeáramos, podría lacerarnos, ¿tá? Por eso es la importancia de que si estamos usando un dispersor de olla, que ese disco queda expuesto, hay que tener mucho cuidado de que nadie se golpee o se enganche la ropa cuando solamente está quieto, ni siquiera estamos hablando de que esté girando, ¿tá? De todas maneras, todos estos equipos, ya sea en olla o en dispersión en un tanque, por ejemplo, acá estamos viendo cómo ingresa uno dentro del tanque. Hasta que eso no quede en posición de cerrado, el dispersor no debería arrancar. O sea, si yo le doy arranque con la tapa abierta como está acá, no debería funcionar, ¿tá? Los sistemas ya vienen con ese enclavamiento que asegura que hasta que la parte crítica no esté dentro del tanque o dentro de la olla, el equipo no encienda, ¿tá? Ahí veíamos agitándose una pintura látex blanca y acá muestra sobre el final, bueno, en este caso un tanque hasta arriba de producto ya terminado, ¿verdad? Y todas las bocas, como vimos en la foto anterior y acá, vieron que utiliza este enrejillado justamente para evitar que caigan materiales y que nadie deliberadamente ingrese a un tanque, ¿verdad? Con respecto a las herramientas manuales que vimos, ¿qué les parece a ustedes con respecto al uso de trinchetas, con el uso de cuchillos tipo cúter? ¿Podrían caer por acá? Sí, claro. Perfecto. ¿Y qué medida sería conveniente aplicar para que esas herramientas no caigan? Ponerle una rejillita más fina. No, arriba de esa misma, pero algún tejido más chiquito. ¿Me explico o no? Sí, sí, Anita, perfecto, te explicás bárbaro. ¿Sabes lo que pasa con el enrejillado más fino? Puede complicar un poco la maniobra de la descarga. Claro, pero tal vez Como un ahí, tamiz. claro, hay unos cuadraditos que hay de diferentes tamaños. No Ahí caería va. el cuchillo, pero sí podría pasar bien todo lo que ponen. Igual habría que cambiarlo más seguido, ¿no? Porque Claro, eso esto sigue viste que es un acumulando, tema. pegando. Sí, sí, si es un energillado más chico, capaz que algo transversal a esto, ¿no? Que deje cuadraditos más pequeños, puede ser una solución. Nico, te escucho. No, que hay unos, son como unos cintos que vienen para las herramientas manuales, vos lo usás al cinturón o a la ropa, vienen con una pincita como para que son más bien similar a lo que se utiliza para trabajos en altura, para que no se le caigan las herramientas a las personas. Bien. Justo quería que saltara esta observación, Nicolás. Y a ver, no está mal, pero tampoco está bien esa decisión. ¿Por qué? Pensemos que este equipo tiene una parte móvil adentro, ¿tá? Que si se Enganchado. engancha con algo que esté agarrado al trabajador, es un peligro mayor, estamos adicionando un peligro a la maniobra. Entonces, la recomendación en estos casos es que las herramientas sí estén atadas, pero una parte externa del tanque, ¿tá? En las imágenes que nosotros vimos no tenía ningún ejemplo, pero primero, para identificarlo como un peligro, ¿no? La herramienta manual, ¿sí? Que es un trabajo que es lo que vamos a hacer, vamos a identificar los peligros en esa maniobra. Entonces, los productos químicos, un peligro. Si hacemos el análisis en la olla, dispersión, olla, bueno, el dispersor como tal es un peligro, la olla es otro peligro, las herramientas manuales van a ser otro peligro, ¿sí? Después de ahí vamos a derivar todos los riesgos de cada uno, pero lo recomendable es que a veces ese mismo sistema que decís vos, que son como unos retráctiles, adosarlos al tanque o alguna estructura próxima al trabajo de operación. De esa manera, o sea, sería como que vos tenés ahí a la mano el cúter o la trincheta para trabajar, se suelta y eso queda como en un retráctil colgando o en un lugar próximo, pero que no queden sueltas, porque la caída de herramientas es lo más común. Es lo más común en este tipo de procesos, ya sea en el tanque o en la olla. Entonces, pueden pasar dos cosas, obviamente. Se puede romper el equipo porque se engancha con algo ahí adentro y después vamos a tener que entrar para sacar eso, ¿tá? O pescarlo de alguna manera. Entonces,
puede estropear el producto, puede romper la máquina y de esa forma evitar también tener que ingresar al espacio confinado para sacar cualquier herramienta que haya caído. Porque imagínense después, si se tranca la válvula de fondo que vivimos hoy en el tanque, es un desastre también. Entonces, nada, la sugerencia es esa, siempre que estén, que manipulen alguna herramienta manual, en este caso herramientas de corte, y tengan un equipo de estas características, jamás que la tenga el trabajador en la mano como atada, no, antes se usaban como cuchillos que tenían como una pulsera, entonces el trabajador siempre las tenía atadas, pero a raíz de accidentes que han ocurrido, eso no es aconsejable. ¿Tá? Bien. Entonces, ahora voy a mostrarles un poquito más del proceso, pero ya vamos a entrar a lo que es la molienda. Yo lo que quiero repasar con ustedes... Ay, perdón. Bueno, esto también lo vimos, ¿verdad? Estos videitos, que son cortitos, donde vimos que, bueno, la emisión de ruido que solamente genera el dispersor con un medio líquido. Yo no sé esto si es agua, si es una mezcla de solventes orgánicos, pero vean la turbulencia que se genera, la posibilidad de, bueno, de proyección, ¿no? De material líquido en gotas, hasta que logra una homogenización en esa agitación. ¿verdad? En estas condiciones de agitación es que se empiezan a agregar los materiales particulados, el pigmento y la carga. ¿tá? Eso era un poco para mostrarles cómo sería la vista de adentro desde la olla. Y muestra básicamente ese movimiento, ¿no? del equipo dispersor, salvando las distancias, de que esto no tiene tapa, de que no tiene protección del vástago, de que en lugar de un disco son como unas paletas. Básicamente la maniobra, ya sea del movimiento de la olla, como también del izaje, de la subida y bajada del brazo del dispersor, es esta. ¿tá? Ya les digo, la diferencia principal entre este equipo y el tanque es lo que mencionábamos recién. Esta maniobra, el trabajador en un tanque no la tiene, ¿tá? Salvo la de agregar los materiales. ¿tá? Entonces, mi idea del trabajo, que ahora yo después ya les voy a mostrar bien en las bases, es que se armen un pequeñito escenario describiendo su evaluación en un sistema de olla dispersor o de tanque. ¿tá? Ustedes van a elegir dónde van a hacer su evaluación. Si van a elegir esta, la describen, incluso pueden tomar fotos de esta presentación para ponerlas en la PPT que armen. Y ustedes escriben, bueno, mi evaluación va a estar definida en un equipo de dispersor con olla o va a estar definida en un tanque. ¿tá? Eso lo eligen ustedes. Y en función de esa elección, la idea es que identifiquen los peligros que se involucran en la maniobra y en ese mismo escenario vamos a hacer la evaluación de riesgo químico. ¿tá? Digo en ese mismo escenario, sí, escucho. Perdón, iba a hablar y después, iba a levantar la mano porque te Sí, interrumpí. Yamila, no hay Perdón. problema. Te En escucho. el tema de las ollas, ¿es lo mismo usar las que tienen tipo el disco de tapa o las que no? ¿Cómo es que se llama el disco ese que parece la tapa? Sí, es una tapa, una tapa. Una tapa. No hay ningún Bien, problema. Bien, Yamila, podés cualquiera vos de las dos. definir el escenario. Capaz que en lugar de este que tiene tapa, definís usar este que no tiene tapa. Ok, ¿tá? Entonces describís, si querés, agarrás esta imagen, la copiás y decís, bueno, mi proceso va a ser una dispersión en un equipo de dispersión con olla con estas características. Y en bien. función de eso, haces tu identificación de peligros y de riesgos. Yo mencionaba recién no olvidarse, ¿no? de las herramientas de corte, obviamente del producto químico, ¿no? que van a utilizar. ¿Y qué más? Y dependiendo, por ejemplo, hay otros compañeros en otros seminarios que hacían un escenario un poquito más extensivo o incorporaban el uso del autoelevador en el proceso. Entonces, bueno, viene el autoelevador con los materiales, los posiciona cerca del lugar de trabajo. Entonces también está toda esa maniobra, ya sea del traslado, sino también del movimiento manual de la carga. ¿sí? La idea es identificar los peligros de ese proceso concreto y los riesgos derivados de cada uno. ¿sí? ¿Se acuerdan que mencionamos del dispersor un montón? Además de el riesgo de atrapamiento, de que son equipos eléctricos,
mencionamos las fuentes de energía, ¿tá? Si quedan dudas sobre eso, podemos armar un foro también y discutir entre todos y repasar cuáles son esos riesgos que derivan de cada uno. Lo mismo con la olla, ¿no? Primero posicionarnos en ese concepto de peligro como fuente potencial de daño. Entonces ahí tenemos para abrir el parámetro, ¿no? De cada uno de ellos. La olla, el dispersor, el cuchillo o la trincheta, el producto químico, el ambiente de trabajo, y después ir derivando, ir abriendo esos riesgos que derivan de cada uno de ellos, ¿sí? No los vamos a evaluar, solamente quiero que hagamos la identificación, ¿sí? ¿Queda claro esa consigna? Igual va a quedar escrita ahora en las bases que les voy a dejar. Sí, queda claro. Sí, Maricel, perfecto. Viviana, Andrés, Gabriel, Sí, está claro. sí. Parece que algunos compañeros andan en clase. Matías, Mauricio, Agustina. Yo estoy acá. Bien, ¿está? Ahora yo las Sí, bases profe, voy a está dejar más claro. claro, ¿está? Mi recomendación es que el escenario sea concretito, no se compliquen, ya con decir, bueno, yo voy a usar este dispersor, por ejemplo, el verde, como recién decía la compañera, ella va a optar por uno que de repente no tiene ninguna protección y para ustedes de repente hasta es más fácil visualizarlo, ¿está? O pueden partir de este otro. No importa que tenga o no la protección, está protegiendo que una parte crítica, por tanto hay que identificarla también, o sea cual sea el equipo que utilicen, que les sea fácil ese reconocimiento. ¿Y por qué es importante que lo definan? Porque para cuando hagamos ahora y veamos la evaluación de riesgo químico, el procedimiento nos pregunta, ¿sí? La técnica nos pregunta cómo es ese procedimiento de trabajo, es un sistema abierto, es un sistema cerrado, y en función del equipo que elijamos, nos va a ser más fácil esa determinación, ¿sí? Como también las protecciones colectivas. Ustedes van a definir si el equipo va a contar, por ejemplo, este equipo no tengo forma de ponerle un sistema de extracción localizada, sin embargo el azul sí. Entonces ustedes van a definir si tiene o no protección colectiva, ¿sí? Entonces, en función de eso, también les va a ayudar para hacer la evaluación de riesgo químico. La idea es que nosotros definamos esos parámetros para luego, cuando apliquemos la NTP 937, sea más fácil el camino de la elección de uno o el otro. ¿Tá? Yo brevemente voy a avanzar con la parte que sigue, pero para no dejarlos colgados con el proceso, y retomamos esta parte del proceso de dispersión para hacer la evaluación de riesgo químico. ¿Tá? La molienda, que es el proceso que continúa la dispersión, ¿tá? Sobre esto no vamos a hacer la identificación, ni evaluación, ni nada, pero solamente para contarles en qué consiste. Es un proceso que continúa la dispersión y tiene la finalidad de romper en la mínima expresión todo el material particulado, ¿tá? Y se logra un mayor desarrollo de color en este proceso, ¿sí? Entonces, como ya les comentaba las veces anteriores, el material particulado se va a dispersar, no se va a disolver por completo, es algo que nosotros visiblemente no lo vamos a percibir, pero en la molienda se va a desarrollar mejor el color. Esta imagen, que se ve un poquito borrosa, ahora después vamos a ver en un videíto y en otras imágenes que se ve mejor, la molienda es hacer circular el producto, o sea, no se agrega más nada, solamente se lo hace recircular por un molino. ¿Ah? Entonces, supongamos que esta es mi olla que yo saqué del dispersor. Terminé mi dispersión. Saco la olla del dispersor, vengo y la conecto a un molino. Y lo que hago es recircular el contenido dentro de un cilindro que está lleno de material que por lo general puede ser perlas de vidrio o perlas de circonio, que es un material sumamente duro. Entonces lo que ocurre acá adentro es una fricción, ¿no? Lo que va a ganar la pintura o el concentrado de la pintura en esta etapa es energía, ¿sí? Va a ganar cientos grados de temperatura, no va a salir caliente que me quemo,
pero esa fricción obviamente le va a dar energía y va a romper todo el material. Y lo voy a recoger en otra olla vacía. ¿Tá? El proceso es ese, va a depender del caudal al que yo ingrese la pintura acá adentro, el tiempo de demora en lo que va a circular el producto de una olla a la otra. ¿Tá? Estos equipos, obviamente, también necesitamos tener un procedimiento claro de trabajo. Tengo muchas partes críticas, ¿no? Porque vamos a ver que hay muchas cañerías y mangueras, y las conexiones es importante que estén correctamente, porque puedo tener fugas de pintura, ¿tá? Y